Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Texto y Teología. Mi nombre es Eduardo Flores. Sean bienvenidos. Vamos a hablar hoy de la última edición del texto griego eh, de la Sociedad Bíblicas Unidas en su sexta edición. Esta fue publicada recientemente y modificó el texto griego crítico en boga la edición anterior de la edición de la quinta edición la modificó y entonces vamos a ver cuáles son esas modificaciones, un poco el background de dónde viene este asunto del texto de Sociedades Bíblicas Unidas, cuándo apareció, cómo se parece a otros textos críticos, cómo se diferencia de otros textos críticos, cuál es el impacto de estos cambios. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Apocalipsis, cuál es el impacto de estos cambios. Y si bien va a ser un video un poco complejo, yo les sugiero que lo vean todo. Y al final voy a dar una reflexión para que ustedes conozcan mi opinión personal con respecto a todo este asunto de el texto crítico y su metodología. Así que Dios mediante, nos vaya bien con el video y cualquier cosa, pues estamos para servirles. Entonces, este libro llamado United Bible Societies, Greek New Testament, Sixth Revised Edition, es el UBS 6, que es el texto griego del Nuevo Testamento, publicado por Sociedades Bíblicas Unidas, ahora en su sexta edición. Tiene 7 editores, son editores nuevos y fue publicado a finales del 2025 y principios del 2026. Aquí están los editores. eh, de atrás para adelante, a la izquierda tenemos a David Trovich, Klaus Bachtel, eh, este es Holger Stratwolf y este señor es Stephen Pisano, que es el representante de la Iglesia Católica que ha estado presente desde la primera edición del texto griego de Sociedad Bíblicas Unidas. Siempre ha habido un representante de la Católica. Este señor ya falleció lamentablemente. Y tenemos aquí a Christos Karakolis. Y estos otros dos señores no son de los editores, pero está Hugh Huntington, que también es uno de los editores, y David Parker. Este es el, el Novum Testamentum Graece de Nestlé Aland. En particular, este es en su edición 28, que es la última que hay hasta la fecha. Esta edición del Nuevo Testamento griego es la misma que la UBS 5. Tienen el mismo texto griego, solo que el de la izquierda es publicado por las Sociedades Bíblicas de Alemania y el de la derecha por Sociedades Bíblicas Unidas. Em, y ahora es en su sexta edición, que es de lo que se trata el video. Más adelante, probablemente en este año 2026 o en el 2027, aparezca la Nestlé Aland 29 con un texto igual al del UBS 6, pero un poquito modificado en el libro de Mateo. Si tomamos en cuenta que este rectángulo representa el Nuevo Testamento, estas son las principales secciones, ¿verdad? Los evangelios, Hechos y Católicas, las Paulinas y el Apocalipsis. Bien, la NA 27 pleca
VS4 de 1993. Comparte el mismo texto y la misma metodología de eclecticismo razonado. Sin embargo, la NA28 y la VS5 del 2012 eh, le hicieron una modificación al texto anterior de las dos ediciones. Le introdujeron 34 cambios en las epístolas generales llamadas católicas. Esos 34 cambios vienen por una nueva metodología y una nueva edición del texto griego crítico del Nuevo Testamento. Esa nueva metodología se llama, por sus siglas en inglés, CBGM, que significa el método genealógico basado en coherencia. Y la nueva edición griega es ECM, que es una edición que para ese 2012 solo se había sacado para las cartas católicas, pero no para el resto del Nuevo Testamento. Entonces, eh, para no confundirlos, ahorita les explico de qué se trata todo esto. Esta es una fotografía de la Editio Critica Mayor. Aquí dice Novum Testamentum Graecum Editio Critica Mayor. Entonces, ellos van sacando, los editores, van sacando volúmenes en lo que van aplicando esta nueva metodología de CBGM. Eh, ahora, entonces estamos hablando de 3 ediciones y no quiero que se confundan cuando no es la primera vez que hago este video en particular, lo he grabado en varias veces, porque cada vez que lo grabo veo que hay una laguna de información que no he dado, entonces quiero brindarles y explicarles bien todo esto para que comprendan mis hermanos las complejidades de la crítica textual. Bien, Nestlé Aland, él comenzó su edición, él tomó las publicaciones de Nestlé de principios del siglo pasado y en la década de los 50 y 60 él se sumó como editor de ese texto crítico que se llama Nestlé Aland. Sí. Ese es un texto crítico del Nuevo Testamento griego. El otro texto crítico del Nuevo Testamento griego se llama UBS o Sociedades Bíblicas Unidas. Y el tercero, que todavía no se ha completado para todo el Nuevo Testamento, se llama Editio Critica Mayor. Entonces son 3 textos críticos para el Nuevo Testamento griego. Los 2 primeros siempre han compartido el mismo texto. El primero entiendo yo que es producido, auspiciado por la Sociedad Bíblica de Alemania y el segundo, perdón, y el primero tiene un aparato distinto, es específico para críticos textuales. El segundo, que es el de Sociedades Bíblicas Unidas, a pesar que comparte el mismo texto con Nestle Aland, su aparato crítico es diferente y está orientado a ser usado por traductores. Entonces, cuando un traductor quiere traducir el Nuevo Testamento a su idioma, usa el de Sociedades Bíblicas Unidas. Pero también se está haciendo el esfuerzo por cambiar, modificar estos 2 textos, Nestlé Aland y el de Sociedades Bíblicas Unidas, a medida vayan siendo publicadas las ediciones de la Edito Crítica Mayor, que habían sido publicadas solo las de las 7 cartas católicas, pero ahora, ya para el 2026, ya se han publicado más libros. Entonces, la idea de la crítica de los críticos textuales que controlan todos los movimientos estos es hacer que estas 2 ediciones de Nestlé Allen Sociedades Bíblicas Unidas, al final y con el paso del tiempo, tal vez en el 2030, 2035, tengan tengan la misma redacción, las mismas variantes, compartan el mismo texto
que la editio crítica mayor. La idea es esa. Entonces, como es algo que están comenzando a hacer, ahorita la VS6, que es la que acaba de salir, tiene una metodología mixta. Para algunos libros es simple eclecticismo razonado y para otros libros, que son los amarillitos, en la diapositiva es eclecticismo razonado más CBGM y encima de eso un poquito más de eclecticismo razonado. O sea, el eclecticismo razonado no se ha dejado de un lado, sino que el CBGM viene a ser una herramienta para que los críticos textuales tomen ellos la decisión de cuál piensan ellos que es el texto correcto. Entonces, la VS6 eh, modificó el texto en 33 lugares en el libro de Marcos, 52 lugares en el libro de los Hechos y 80 lugares en el libro de Apocalipsis. Eh, la UVS6 también publica cuáles son las diferencias. Entonces aquí en la primera columna aparece el versículo, en la segunda la lectura actual y en la tercera la lectura vieja. Podemos ver, por ejemplo, aquí en el Evangelio según Marcos, en el versículo 1 que dice el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿verdad? Pero esa frase, Hijo de Dios, estaba en duda en el VS5 y el Nestle-Aland 28. Pero ahora, en el 2026, ya no está en duda. O sea que esto es los traductores de las versiones modernas ahora tienen que ponerle la frase si acaso no la habían puesto. Pero hay más cambios en el libro de Marcos y también en el libro de los Hechos. Aquí está el listado, pueden verlos, pueden contar cuántos cambios hay, yo los conté. Y el libro de Apocalipsis tiene 80 cambios. Viendo los cambios, me llamó la atención aquí en el versículo 5:9 esta palabra, gimas, que ahora es parte del texto crítico que antes no lo era. Y ahí, mis hermanos, sí hay algo muy, pero muy interesante, porque aquí nos está definiendo la, la identidad de los 24 ancianos. Dice Apocalipsis 5:9. Y cantan una nueva canción diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has redimido. Pregunta, ¿son los 24 ancianos parte de los redimidos con la sangre de Cristo? Entonces, hay dos variantes. Hay unos manuscritos que dicen nos has redimido haciéndose parte de la iglesia de los redimidos. Y hay otro manuscrito que, que no tiene la palabra nos. Sí. Entonces, las traducciones que se basan en la palabra nos son la palabra preservada y todas las reinas Valera. El 60, 77, 95, la Gómez y la de Sociedades Bíblicas Trinitarias. Sin embargo, hay dos reinas Valera que omiten y que ahora van a tener que colocar ese pronombre nos, que la Reina Valera contemporánea y la actualizada del 2015 ya quedó desactualizada. La Biblia de las Américas también omite el pronombre Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la NTV, la TLA, la BTX, la Biblia de Jerusalén, etcétera. Pero como ahora su texto griego, su texto crítico griego ha cambiado, pues ni modo, van a tener que migrar hacia el lado izquierdo
migrar hacia nos has redimido. Entonces, para ellos, para el crítico textual, el texto cambió. Obviamente, cambiando el texto, se cambia el mensaje que se quiere transmitir. Y al cambiar el mensaje que se quiere transmitir, cambia la doctrina o la teología. Nos ha redimido es la lectura de la familia del 99,6% de todos los manuscritos para el Apocalipsis y del códice sinaítico. Has redimido es la lectura del códice alejandrino. De la familia 35 de la mejor línea de transmisión textual, incluso para el libro del Apocalipsis. Y este 99,6 representa a todos excepto un manuscrito que es el alejandrino. Y aquí está la típica discordancia entre los manuscritos alejandrinos, que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Bien, dejando eso de lado, vamos a ir avanzando con las últimas correcciones o cambios que le han hecho al texto crítico. Digamos, el texto crítico en boga antes no tenía el amén y el el texto crítico actual tiene el amén. Amén, hermanos. Entonces, si le sumamos los cambios de esta edición,
tenían también el mismo texto, tenían el mismo texto de sus ediciones, respectivamente, de sus ediciones anteriores. Y no fue sino hasta el 2012 y el 14 que se modificó el texto. Pero durante casi 30 años se gozó del mismo texto crítico. En este tiempo fue que aparecieron un montón de traducciones al español. Por ejemplo, la Dios habla hoy se publicó después del cierre del Vaticano II, la Biblia de las Américas en el 86, la NBI en el 99, la BTX en 99, TLA en 2000, NTV 2010, etcétera. Han salido un montón. Todas estas basadas en el mismo texto crítico. Bien, pero después de estas casi 3 décadas de estabilidad, vinieron 34 cambios en la nueva edición del 2012 de Nestlé Alan y de la nueva edición del 2014 de Sociedades Bíblicas Unidas. ¿A qué se deben estos cambios? Estos cambios se deben a lo que les había dicho y mencionado anteriormente, que como se está aplicando una nueva metodología y se están publicando un nuevo texto crítico, entonces se están incorporando todos estos cambios poco a poco a las nuevas ediciones de estos dos textos críticos, de tal forma que ya los 3 textos críticos principales tengan el mismo texto de aquí a unos cuantos pocos años. Bien, entonces, para finalizar, quiero mostrarles lo siguiente. Entre el texto crítico de Nestlé Aland 27 VS4 y el texto griego por detrás de la nueva versión internacional, hay 231 diferencias. Es los mismos materiales, la misma metodología, pero como las personas son diferentes, son editores distintos, a pesar que están aplicando el mismo método y los mismos materiales, llegan a distintos resultados. Y eso es lo que les quiero enseñar acá. Esta NBI GT, que fue editada por estos señores que están ahí, Kohlenberger y Goodrich, apareció en 1990 y fue republicado en el 2003 y creo que hay una versión un poco más nueva en el 2006, pero cada vez ellos se han ido alejando de su propia edición y se han ido acercando a la de Nestlé. Esta cantidad de diferencia ya para esta época creo que no es la misma, son prácticamente iguales. Pero eso es por una decisión de los editores, ¿verdad? No porque al principio tenían 231 diferencias. Ahora, con el texto de este, la Sociedad para la Literatura Bíblica, hay 540 diferencias. Esta es la Society of Biblical Literature y Logos Bible Software. Son los editores de este texto griego crítico. Y su editor principal es Michael Holmes. Esto fue publicado en el 2010. El texto crítico publicado por este señor, que es igual de erudito que los de Nestlé Aland y de los de Sociedad Bíblicas Unidas, contiene 540 diferencias con el Nestlé Aland y Sociedad Bíblicas Unidas. Hay otro texto crítico que, como les digo, es la misma metodología, pero distintas personas que lo aplican. Aquí ya salieron 1.193 diferencias reportadas por Dirk Junkin. Este texto fue publicado en el 2017 junto con Peter Williams por la casa Tyndale. Entonces, la Tyndale House Greek New Testament tiene entre
1.200 y 1.300 diferencias con el texto crítico aceptado por la academia, que es el de Nestlé Alan Plecas Sociedades Bíblicas Unidas. Pero es la misma metodología, son lo mismo material, lo mismo método, solo que ellos en particular se enfatizan más los textos un poco más antiguos y toman en cuenta otras cositas en los cánones. Entonces, claro, el resultado es diferente. Y entre la 27 y la 28 hay 34 diferencias. Entre la 27 y la VS4 y la VS6 hay un total de 199 diferencias, por lo menos. Y ya cuando se publique la NA29, que aquí la crítica mayor para Mateo se va a ver completado, ellos la van a publicar no solo con estas 165 diferencias de la VS6, sino con unas, yo le calculo 30, 35 diferencias en el libro de Mateo. Y bueno, mis hermanos, el texto crítico en el cual están basados las traducciones modernas es un texto cambiante e inestable. Los mismos materiales y métodos aplicados por distintas personas dan distintos resultados. Lo que nos hace pensar que el problema no son las personas, sino el método en sí. El método es un método subjetivo. Y claro, al cambiar el texto, como por ejemplo Apocalipsis 5:9, lo que antes era bueno ahora es malo, lo que antes era malo ahora es bueno. Al cambiar el texto, inexorablemente se cambia el mensaje que quiere transmitir esa porción y por consiguiente, tarde o temprano, la doctrina. Entonces, la llamada de reflexión es la siguiente. Cuando, cuando uno se basa en metodología subjetiva, tiene que esperar distintos resultados con distintas personas. Supongamos, yo quiero hacer, qué sé yo, la receta de un pastel. Si yo aplico los mismos materiales y la misma forma de cocción, exactamente como la receta, y si ustedes lo aplican y alguien más lo aplica exactamente igual y nos da el mismo resultado, es porque el método es objetivo. Pero si se aplica la misma metodología de la crítica textual, que es el eclecticismo razonado, salpicado un poco ahora con la CBGM, pero sigue siendo subjetivo. El eclecticismo razonado es altamente, no solo subjetivo, es altamente subjetivo, porque distintas personas aplicando la misma metodología y viendo los mismos materiales, llegan a distintos resultados. Y ese es el problema de la crítica textual. No hay un texto estable. Nunca lo va a haber, nunca lo ha habido desde que Lachman sacó su texto crítico, ni lo habrá. ¿Qué van a hacer en el futuro? Que probablemente lo que ya están haciendo, pero que no lo han dicho. Van a meter una IA, le van a meter todos los manuscritos, le van a meter una IA. Y no, dejen que la IA decida cuál es el texto para que no haya subjetividad. Pero es que la subjetividad no está tanto en las personas, sino en el método. Vean los cánones. Escoger la lectura que explica las demás es el canon más importante, pero hay otros, escoger la lectura más antigua, la más corta, la más difícil y un montón de cosas más. Entonces, por más IA que le metan, si los cánones son subjetivos, lo que va a salir va a dar el mismo resultado. Van a volver a cambiar el texto y así es la de nunca acabar. Nos habrá dado Dios un texto cambiante.
que cada quien lo escoge a su preferencia. ¿Será esa la voluntad perfecta de Dios? ¿O nos habrá dado Dios una redacción exacta eh, que haya Él preservado en algún grupo, en un solo manuscrito o en varios manuscritos o en todos los manuscritos? Y entonces, si vemos la realidad del asunto, que el problema es la varianza, es decir, las variantes textuales, que según los críticos textuales hay como entre 100.000 y 400.000 variantes textuales en el Nuevo Testamento, ¿sí? Para resolver ese problema, si nos vamos a los manuscritos griegos, vamos a ver que los manuscritos de la familia 35 son los que menor variación textual tienen. Son los que llegaron al final de la transmisión textual, mientras que los alejandrinos se quedaron en el siglo cuarto. Los textos, los manuscritos alejandrinos se quedaron en el siglo cuarto, no fueron transmitidos hasta el siglo quince. Del texto que fue transmitido hasta el siglo quince, el bizantino. Y dentro del mundo de los manuscritos bizantinos, la familia 35 es la más coherente, la más grande, eh, y tiene un arquetipo y un perfil antiguo e independiente. Tan antiguo como los papiros más antiguos que se han encontrado en Egipto del Nuevo Testamento. Entonces, de esto se trata el canal, de presentarles a ustedes las evidencias, los argumentos a favor de la familia 35, abogando por algún tipo de preservación de parte de Dios. Porque Jesucristo dijo eh, que su palabra iba a permanecer para siempre. Sí. Y se los voy a buscar para no andar inventando cosas. Ay, mis hermanos, hay que hacer lo posible por no inventar nada. Entonces nos vamos a ir a Lucas. em, si no lo encuentro, igual se los recito de memoria. Sí, no lo encontré. Pero es, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, se van a ser cambiados, modificados, pero mis palabras no pasarán. Y sus palabras, mis hermanos, no han pasado. Así que eso es todo por hoy. Espero que toda esta información, en lugar de abrumarlos, más bien los motive a seguir estudiando todos estos temas. Y bueno, que el Señor los bendiga. Recuerden que Jesús murió en la cruz para perdonar todos sus pecados y que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Pasen un buen día.